Bueno, buenas tardes a todos. Como me han bien presentado Elisa, soy Moisés Ríos Currás y mi tarea es la de presentar durante estos minutos que tengo, en los que me piden brevedad, que vamos mal de tiempo, los avances que hemos hecho en el corto tiempo que llevamos con esta nueva línea de investigación, que es la de producción de hidrógeno a partir de un cultivo de Chlorella vulgaris en Raceway. Bueno, antes de todo, me gustaría empezar hablando de, si esto funciona, claro, pues no funciona. Pues no funciona. Esto es lo que pasa por utilizar Prezi. Nada, me vas a tener que ayudar, Jesús. Dale a la flechita que tienes debajo, si mueves el ratón. Dale para adelante. Bueno, me gustaría hablar de cuáles son las motivaciones de este trabajo, ¿no? Y para eso tenemos que hablar otra vez, si puedes volver a pasar, de el cultivo o la instalación que tenemos, que tiene la Universidad de Vigo en las instalaciones del Consorcio de Aguas do Louro y en colaboración con Aqualia para la producción de Chlorella vulgaris con fines de bioremediación. En condiciones óptimas de trabajo, este Raceway tiene un volumen de cultivo de aproximadamente 17 metros cúbicos, de los cuales para mantener estas condiciones óptimas de cultivo es necesario retirar un tercio de su volumen de cultivo diariamente, es decir, diariamente estamos retirando 5,7 metros cúbicos de cultivo de microalgas. Bueno, pues esta nueva línea de trabajo, que es la de producción de hidrógeno, surge como una opción de revalorizar energéticamente este cultivo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, una vez que sabemos dónde queremos llegar, tenemos que hablar de con qué especie estamos trabajando. Bueno, estamos trabajando con la clorela, de la que se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy. No voy a hablar de su capacidad de bioremediación, pero sí voy a hablar de las propiedades que a nosotros nos interesan para la aplicación. Y es que según las condiciones de cultivo, esta microalga puede llegar a una concentración de azúcares de hasta un 55% de su peso seco. Es una concentración de azúcares elevadísima. Bueno, esto ya directamente nos hace pensar, teniendo en cuenta el tipo de cultivo que tenemos en Raceway, un sistema abierto donde puntualmente hay que retirar este volumen de microalga, no podemos tener un sistema en continuo, nos hace pensar en una vía de producción de hidrógeno mediante fermentación oscura, ¿vale? Debido a esa cantidad de azúcares y el tipo de cultivo que tenemos. Bueno, otra característica que a nosotros nos interesa mucho es la elevada dureza de su pared celular. ¿Por qué nos interesa? Porque, por un lado, la pared celular supone un problema, una barrera para el acceso a los azúcares, que son realmente la fuente de alimento de nuestras bacterias, que se encuentran en el interior de la microalga. Y, por otro lado, si vemos la pared celular más de cerca, vemos que está compuesta de celulosa, hemicelulosa y quitosano. Bueno, estos tres compuestos, aparte de proteínas, lípidos y minerales, pero bueno, estos tres compuestos son polímeros formados por diferentes monómeros de azúcar, que es realmente lo que nos interesa obtener. Entonces, por un lado tenemos una barrera que nos impide, esta pared celular, una barrera que nos impide acceder a los nutrientes, y ella, de por sí, son nutrientes potenciales para la producción de hidrógeno. Con lo cual, clásicamente, lo que se suele hacer es una hidrólisis, una ruptura de estos enlaces de puente de hidrógeno que unen nuestros azúcares, mediante dos métodos, dos vías. Una es la vía enzimática, que tiene un elevado coste económico por la producción de enzimas, lo que ello conlleva, además de un largo tiempo de tratamiento. Y la otra vía es una vía química, mucho más económica y de menor tiempo, que emplea ácidos para su ruptura. Bueno, desde el grupo de física aplicada hemos pensado en cómo mejorar estos dos procesos. Y para ello hemos planteado pretratar nuestras microalgas por diferentes vías para, por un lado, o bien reducir la cantidad de ácidos empleados y la temperatura empleada en el proceso, o bien reducir la cantidad de enzimas necesarias para la obtención de los azúcares que luego vamos a utilizar en la fermentación oscura. Estas vías son el empleo de líquidos iónicos, el empleo de nanoburbujas y el empleo de ultrasonidos. Si vamos directamente al empleo de líquidos iónicos, primero me gustaría introducir, para los que no conozcáis qué son los líquidos iónicos, en qué consisten. Bueno, los líquidos iónicos, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Son sales formadas por un catión orgánico y un anión que puede ser tanto orgánico como inorgánico. Tienen que tener un punto de fusión inferior a 100 grados centígrados, es decir, nos podemos encontrar un líquido iónico que a temperatura ambiente es sólido, ¿vale? Pero, sin embargo, con tal de que funda menor de 100 grados centígrados, estamos hablando de líquido iónico, y
En características comunes a todos ellos, tiene una presión de vapor despreciable. Esto repercute directamente en la segunda propiedad de la que hablo, que es la baja toxicidad, porque directamente, debido a su baja presión de vapor, no son volátiles, con lo cual no tenemos contaminación en medio atmosférico. Sin embargo, este asterisco viene porque ciertas sustancias tienen un cierto grado de toxicidad en medio acuoso, ¿no? Pero bueno, esto depende mucho de la sustancia y hay que estudiarlas cada una por separado. Son muy buenos disolventes. Y digamos que podemos hablar de síntesis a la carta, debido a ese amplio abanico de posibilidades que tenemos de síntesis, debido a la combinación de diferentes aniones y cationes, y las diferentes propiedades que presentan cada uno de ellos, casi podemos decir que podemos diseñar un líquido iónico para la aplicación concreta que estemos buscando. En contrapartida, debido a que su producción todavía es anecdótica y a pequeña escala, tienen un coste muy elevado. Esto hace que sea necesario su recuperación cuando lo empleamos en procesos industriales. Bueno, con respecto a la aplicación que nos interesa, que es el pretratamiento con fines de digestión anaerobia, digestión oscura, fermentación oscura, perdón, se han estudiado diferentes líquidos iónicos con una importante capacidad de disolución de materiales lignocelulósicos y se han estudiado principalmente para residuos agrícolas, para la producción de biocombustibles de segunda generación. Las especies más estudiadas son estas tres que tenemos aquí, no voy a pararme a nombrarlas, pero bueno, básicamente los nombres reducidos: hemin-cloruro, bemin-cloruro y hemin-acetato. Nosotros nos centraremos en el uso de una de las que da mejor resultado, que es el hemin-acetato. Cuando estudiamos la aplicación de estos líquidos iónicos en microalgas, vemos que el nivel de trabajos realizados hasta el día de hoy al respecto es prácticamente anecdótica. Hacia adelante, con el botón de abajo, la flechita, muy bien, vale. Quizás el trabajo más salientable al respecto sea el que se muestra aquí arriba, esta vía de pretratamiento que llevó a cabo el autor, los autores Zhou y colaboradores, en el que parten de la misma microalga de la que partimos nosotros, de la clorela, realizan un pretratamiento con hemin-cloruro para posteriormente realizar una hidrólisis. En esta hidrólisis en medio ácido consiguen reducir la cantidad de ácido habitualmente necesaria a más de la reducen un 55%, que es una cantidad muy elevada, ¿verdad? Posteriormente realiza la separación de los azúcares fermentables del líquido iónico, que luego hay que recircular por su elevado coste, mediante una técnica de cromatografía de exclusión iónica. Bueno, quizás lo que no tuvo en cuenta el autor es que cuando pretendemos escalar este trabajo de laboratorio a algo un poco mayor, como es lo que nos ocupa a nosotros, la separación mediante cromatografía de exclusión iónica no tiene mucho sentido. Para que nos hagamos una idea, el autor parte de 15 miligramos de clorela seca y para eso necesita una columna con resinas intercambiadoras de 1 metro de alto, con un coste elevadísimo de resinas, con lo cual a nivel industrial no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces se hace necesario diseñar un método de separación más efectivo y de menor coste. Bueno, más efectivo imposible, pero sí de menor coste. Otro problema es que en medio ácido y en presencia de líquidos iónicos, los azúcares como la glucosa y otros se convierten, se deshidratan y pasan a formar furanos. Los furanos son compuestos totalmente indeseados en nuestro proceso. Por un lado, nos están deshidratando y retirando medio alimento que luego vamos a emplear en las bacterias, y por otro lado inhiben el crecimiento bacteriano de por sí, con lo cual tenemos que evitarlo al máximo. Bueno, soluciones propuestas para el primer problema, para la separación. Hemos propuesto y diseñado un sistema de separación mediante un sistema bifásico acuoso. Los que trabajéis con proteínas lo conoceréis quizás mejor que yo, que hace muy poco que lo conozco, pero básicamente es que si tenemos en medio acuoso disuelto un polímero de cadena flexible e introducimos otro polímero o una sal en determinadas concentraciones y condiciones, se produce la separación de ambos en el propio medio acuoso. Y para la conversión de furanos hemos encontrado trabajos, por ejemplo el de Binder y Reins, donde ponen a punto un sistema en el que introducen agua en diferentes etapas de la hidrólisis, en diferentes también cantidades, inhibiendo así la producción de estos compuestos indeseados que son los furanos. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, hemos diseñado nuestro propio camino de obtención de azúcares para luego alimentar este proceso de fermentación oscura.
Partimos de la clorela, la mezclamos con nuestro líquido iónico en proporción 1:20 y aumentamos la temperatura a 105 grados durante 3 horas y lo mantenemos en agitación. De esta manera promovemos la disolución de nuestros polímeros en el líquido iónico. Posteriormente, manteniendo la temperatura, introducimos una cantidad mucho menor de la que habitualmente se utiliza para la hidrólisis e introducimos las proporciones de agua necesarias para inhibir la conversión a furanos. Pasado este tiempo, retiramos nuestra mezcla de la fuente de calor para detener la hidrólisis y centrifugamos para acelerar el proceso de separación. Nos quedamos con el sobrenadante, que es la parte que más nos interesa, que es donde tenemos los azúcares, y realizamos el proceso de separación mediante un sistema bifásico acuoso introduciendo hidróxido sódico, para al final, como se puede ver en la imagen, obtener una fase rica en líquido iónico, que tiene el color característico de este líquido iónico, y una fase rica en azúcares. Bueno, debido a la cantidad de hidróxido sódico que hemos introducido, tenemos un pH de 14, un pH elevadísimo, que es necesario neutralizar para etapas posteriores, con lo cual realizamos la neutralización y podríamos destinar ya estos azúcares a la fermentación oscura, y lo mismo pasaría con el líquido iónico para luego reutilizar en el proceso. Bueno, inconvenientes que nos hemos encontrado en esta vía. Bueno, hemos intentado evitar el uso de ácido clorhídrico y finalmente, como introducimos hidróxido sódico para realizar la separación y luego es necesario neutralizarlo, finalmente nos hemos encontrado con que la cantidad de ácido empleada es mayor que la que emplearíamos si utilizásemos ácido solo desde un primer momento. Si bien es cierto que el gasto energético es mucho menor, porque también alcanzamos temperaturas mucho menores en el proceso. Otro problema que tenemos de esta mezcla de ácidos y bases, los ácidos y las bases que nosotros hemos elegido, es que se forma cloruro sódico como subproducto, que puede afectar también a la etapa de fermentación oscura. Trabajo futuro que hay en esta línea, bueno, mejorar el proceso de separación utilizando sales diferentes y quizás minimizar los subproductos que nos afectan en el proceso, o una búsqueda de un proceso alternativo de separación. Y también hay una línea futura muy interesante, que es la simulación molecular para el diseño de nuevos líquidos iónicos más efectivos que nos permitan utilizar quizás incluso menos cantidad de ácido. ¿Puedes pasar así? Muy bien. No, acabo en nada ya. Bueno, los otros dos pretratamientos propuestos todavía no han sido probados, pero son estos dos de aquí, el pretratamiento con nanoburbujas. ¿Qué son las nanoburbujas? Son burbujas de un tamaño inferior a 100 micras. Aquí tenemos un dibujo donde se puede ver la diferencia de tamaño entre unas y otras. Debido a esta diferencia de tamaño, también presentan menor flotabilidad, con lo cual su tiempo de permanencia en el medio líquido es mucho mayor. De esta manera, podemos afectar más al medio de cultivo, o bien utilizar nanoburbujas de compuestos diferentes al aire para afectar a estas microalgas, ¿no? Otro pretratamiento propuesto es el pretratamiento con ultrasonidos. El doctor Legido explicó muy bien qué eran los ultrasonidos, pero básicamente el efecto de los ultrasonidos es que cuando aplicamos estas ondas de frecuencias bajas a un medio líquido, se generan burbujas de cavitación. Las burbujas de cavitación se van expandiendo y contrayendo hasta que llega un momento en que implosionan sobre sí mismos y alcanzan en ese momento temperaturas locales y puntuales de hasta 5000 grados centígrados y presiones de hasta 500 bares. La cantidad de energía y las fuerzas de cizalla que se producen cuando se produce esta implosión sobre una superficie provocan la desintegración celular. Y por último, quiero presentar el diseño, bueno, que ya hemos puesto en marcha en el laboratorio para la generación de hidrógeno a pequeña escala para probar nuestros experimentos. Y nada, consiste de es un reactor tipo batch en discontinuo, que consiste de una placa calefactora agitadora con control de temperatura, donde tenemos un baño termostático para tener la temperatura controlada, la temperatura que necesitamos, que como ha dicho antes Alejandra Ferreiro, es aproximadamente de 37 grados centígrados para la bacteria que nos interesa, que es del género Clostridium. Y bueno, luego en nuestro reactor tenemos nuestra mezcla, tenemos un punto de inyección de bacterias o de retirada de muestras, tenemos agitación y luego la zona donde se produce hidrógeno, este hidrógeno es canalizado a través de estas tuberías y burbujeado a un tanque que previamente está lleno con agua, y el hidrógeno desplaza este agua que es evacuada por esta tubería de aquí. Y bueno, esto es todo el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy.